Buenas noches. En nombre de la Biblioteca Juan Bosch, les damos la más cordial bienvenida a la 16ª edición de Música entre Libros. Agradecer de manera formal la presencia de nuestro invitado especial, el señor José Manuel Calderón. Agradecemos también la presencia de nuestra queridísima periodista Maribel Contreras, quien hoy está con nosotros esta noche. Y como de costumbre, Kelvin Mejía, director de Radio Funglode. Y Máximo Jiménez, es presidente de Acroarte. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, sí, también darle la bienvenida en nombre de Radio Funglode a todos también nuestros amigos, nuestros periodistas que están con nosotros, que seguimos cada vez consolidándonos más con la actividad con Música entre Libros que comenzamos en octubre del 2013. Entonces, primera vez vamos a tener ahora ya el género de la bachata, que es un género que realmente es el género que digamos que está dando la cara por República Dominicana en playas internacionales, donde los exponentes han llegado a lugares donde nunca se imaginaron que van a llegar. Y quién mejor que uno de los exponentes que le dio inicio a este género y que con su trabajo y con su ardua lucha mantuvo el género hasta que llegara a ese nivel. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias. De Funglode, de la Biblioteca y Radio Funglode. Y vamos a comenzar, Máximo, vamos a enterarnos de todo ese proceso. Bueno, excelente, señores. Vamos a entrar en materia inmediatamente, agradeciendo la presencia de ustedes y de esta gran figura, como decía Kelvin, considerado el padre de la bachata, José Manuel Calderón. Me comentaba él ahorita que el 30 de mayo se va a cumplir el 53 aniversario de la primera bachata que se grabó aquí en República Dominicana. Y qué mejor manera de comenzar y de recibir a ese primer gran bachatero y también al primer bachatero aquí en el marco de esta dinámica. José Manuel, a mí me gustaría comenzar inmediatamente para que entremos en materia de que nos recree un poquito esos inicios. Siempre los que vienen al principio en cualquier proceso de la vida, en este caso artístico, son los que cargan más fuerte. Están rompiendo el molde, están de alguna manera moviendo lo establecido. Y la gente como que tiene cierto rechazo con relación a las nuevas corrientes, a lo que viene musicalmente hablando. El merengue pasó por esa etapa, el rock and roll también, el jazz y muchísimas, el tango en Argentina. Pero quisiera que nos recree aquí esta noche la experiencia que usted vivió específicamente en el caso y de otros colegas que usted pudo conocer y compartir en esos momentos. ¿Cómo fue ese proceso inicial de lo que fue la bachata a principios del 60? Bueno, fíjate, Máximo, para nadie es un secreto que a la bachata se le presentaron muchos obstáculos cuando comienza. El fenómeno entra, no cuenta con el apoyo 100% del pueblo, pero sí con un 75% por lo menos. Nace el fenómeno, comienza justamente un día 30 de mayo del año 1962. El 30 de mayo cumple justamente 53 años. Maribel Contreras dice que es el único género musical que tiene fecha de nacimiento, porque hay testimonios que pueden, ¿no, verdad?, desmentirlo si no es cierto. Y ello, claro, ya eso está apoyado, está reconocido. La Cámara de Diputados ya convierte el asunto en ley, ya la preservación de la bachata está en manos del gobierno, en parte porque el público, claro, el pueblo. Y entonces, pues nada, tuvimos muchísimos obstáculos, pero entra el capital y convierte la bachata en toda una industria, no solamente nacional, a nivel internacional. La viste de gala y la bachata está caminando por muchos continentes ya diferentes. O sea, la bachata se baila en Japón, la bachata se baila en Europa, la bachata se baila en Rusia, en todas partes la bachata está presente. Por eso nosotros ya como dominicanos, ya el mito aquel, y si pudiéramos decir la hipocresía, ya la bachata venció todas esas cosas porque ha competido con todos los ritmos nuevos que se han presentado en el camino y no han podido destruirla.
Al contrario, se ha mantenido de una forma que ha enriquecido a muchísimas personas, a muchísima gente. Y eso, ¿cómo no sentirse uno orgulloso gracias al gran poder de Dios, que le da la oportunidad de que con uno sea que nace este fenómeno de masa? Así que yo creo que tenemos bachata todavía por muchos años más, por mucho tiempo. Pero cuéntenos un poquito de esos principios suyos y del género. Desde el punto de vista familiar, por ejemplo, cómo la familia suya recibió cuando se enteró que usted iba a cantar bachata de algo desconocido, algo que no existía en ese momento. Bueno, realmente no existía la palabra bachata. Aquí a estos discos, cuando yo comienzo, que grabo el primero no con un 100% de apoyo de mi papá, porque mi papá era una persona que creía que lo que estaba si me metía en esto, yo era muy jovencito, iba a que el trago, que una cosa y otro, pero no, mi mamá tocaba guitarra, le gustaba la guitarra, nunca vivió de eso, pero le gustaba, mi papá fue quien se la regaló. Después mi mamá me puso de reyes una guitarra, entonces yo aprendí a tocar guitarra un poquito, pero cuando mi papá llegaba yo tenía que la guitarrita ponerla debajo de la cama, porque él no estaba de acuerdo. Él se entera cuando yo tengo un disco grabado, mi papá se entera de que yo soy José Manuel Calderón, el hijo de él, que anda cantando por ahí. Entonces, claro, después, claro, el apoyo fue 100%. Y de ahí en adelante, pues, él ya decía, no, mi hijo todavía es un aficionado, pero él puede llegar lejos. De hecho, que eso me llenaba de satisfacción. En el tiempo, yo formé un trío de unos amiguitos que uno tenía 19 años, yo tenía 20 años, y yo creo que el otro tenía 21 o 22. Por eso le puse el trío Los Juveniles. Nunca registramos el trío, porque desconocíamos por completo el proceso. Nosotros no teníamos orientación, no teníamos asesoramiento, no teníamos la capacidad para nada de estas cosas. En el país no se hacía nada de estas cosas. O sea, yo era el productor, era el relacionador público, era el vendedor, era el compositor en muchas de mis canciones. Yo lo era todo. Entonces lo hacía con tanto gusto y tenía tanto apoyo de los amiguitos, familiares y demás, que tuvo que explotar el asunto. Llegamos a grabar, por ejemplo, cada vez que salía un disco nuevo, que entonces se usaban mucho los 45, Sí. llegamos a vender el máximo que se vendía aquí, que se grababa con el propósito de las belloneras. Las belloneras era que se hacían cargo de comprar esos discos, porque nadie tenía aquí aparato para sonarlo, ¿no? Aquí estábamos muy atrasados en eso de tecnología. Y después, a medida que el tiempo ha ido pasando, pues todavía José Manuel Calderón permanece porque ha seguido grabando con compañías disqueras del extranjero. Entonces, por último, ya no hay tantas compañías y uno se convierte nuevamente otra vez en el productor de la compañía para continuar. Pero eso ha dado su resultado porque siempre canciones que han salido nuevas siguen también calando, tomando popularidad. Y esto no se termina. ¿Cuáles eran, o usted pudiera identificar, cuáles eran los artistas que influenciaron inicialmente su carrera? Cuando comienza esto, claro, nosotros teníamos la influencia del tango, pero no específicamente, más bien los ritmos, que tenían que ver con que nosotros, por ejemplo, esa iniciativa, aquí se oían mucho los tríos, desde los Panchos, los Tres Reyes, Trío San Juan, se oía mucho, por ejemplo, los tangos, siempre se oían mucho, bastante, y esa música fue la ranchera, y eso como que era un complemento de lo que realmente uno quería, porque la demostración, si no se quiere, no se puede hacer nada. Entonces, como el sueño estaba, se soñó, se buscó la forma, con Dios delante, porque yo creo que todo este movimiento, quien verdaderamente lo ha hecho es Dios. Y toca la casualidad que entramos en una etapa donde un año después de la muerte de Trujillo, que tenía todo muy controlado aquí, pues ya desaparecido Trujillo, la gente necesitaba como respirar, buscaba algo nuevo y llegó a la bachata, que fue nada menos que un incentivo para que la gente descansara un poco de la tiranía y de esa serie de cosas que se vivía aquí en esa época tan mal. ¿Usted cree que favoreció ese cambio político, social, de principio de la década del 60 para que la bachata fuera abriéndose paso en la sociedad? 100%, porque estábamos limitados a todo en la tiranía. Sí, fue una cosa que se notó mucho, no solamente a nivel de música, sino a nivel de muchísimas cosas que se han desarrollado después de eso. Me gustaría volver a ese día, a ese 30 de mayo,
establecer qué pasó ese día, cómo se dio, qué cambios o giros musicales distintos se hicieron, porque estamos hablando de que José Manuel Calderón no estaba buscando inventarse la bachata. Él estaba tocando música de cuerdas y dentro de la música de cuerdas él quiso buscar un sonido diferente. Para hacer eso tuvo que hacer cambios. Entonces, yo sé que un proceso como ese también tiene otros músicos, otros artistas. Me gustaría saber cuál fue la dinámica de ese día y quiénes eran los que estaban ahí y por qué eligieron Condena de Bienvenido Fabián para hacer la primera bachata que se habría de grabar, o el primer tema que ustedes iban a grabar. Nosotros formamos ese grupito. Primero, íbamos aficionados a Radio Televisión Dominicana y después íbamos a La Voz del Trópico, que tenía un programa de aficionados. Ahí yo venía con mi funda, francamente yo sabía que la llevaba para la casa, porque ese era el regalo que te hacían cuando ganaba premio. Entonces eso motivó mucho a que uno comenzara. Formo el grupo con un muchacho llamado Andrés Rodríguez, Luis Pimentel, el papá de Luis Pimentel, un muchacho llamado Bernardo. Éramos como 5 o 6. Nos pusimos a tocar guitarra, a cantar. Eso fue lo que nos salió. Continuamos. Nadie nos dijo nada más que desprecio. Digo, los amigos, familiares nos apoyaban, pero todo el mundo, nadie estaba contando con eso, ni le creía a la bachata. ¿Se grabó por primera vez en una emisora? Se grabó en una emisora que estaba en la calle Abreu, en San Carlos, La Voz del Trópico, pero que ahí no eran grabaciones profesionales. Ahí lo que se hacían, Fabio Hinoa, que está vivo todavía, él lo que hacía era las cuñas para los anuncios en la emisora. El sello Fabiola. Del sello Fabiola, después, posteriormente. Él era el ingeniero de sonido de La Voz del Trópico, pero que el estudio no era adecuado. Ahí lo que se hacían eran las cuñas, que eran unos discos 78 de revolución por minuto, pero que no servían como para hacer matrices, para hacer stamper, que era con lo que después se hacían los discos. Cuando grabo ahí, con el apoyo de unos cuantos locutores que ya me conocían, porque yo iba de aficionado, y me dieron el apoyo, esos disquitos sonaban, porque como si fuera una cuña con un anuncio, pero sonaban más o menos bien, pero no podían pasar de ahí porque no se podían reproducir. Después entonces me dice Fabio Hinoa, debe de ir a Radio Televisión Dominicana, que es donde hay un estudio de grabación, pero que ese estudio no está abierto al público. Ese estudio es para el artista local, para ellos, para la empresa. El estudio en la época de Radio Televisión Dominicana contaba con 2 micrófonos, uno para la voz y uno para el grupo. Imagínense ustedes lo que está pasando. Ahora que se graba con 30 y 40 canales. Entonces ahí yo solicité, pero de una manera, primero encomendándome a Dios más de 20,000 veces, porque eso no era abierto para el público, Maribel, eso era de ellos. Y cuando nosotros llegamos, el grupito, de dónde vienen esto y qué vienen a buscar y qué es lo que quieren, era una sorpresa para todos. Y nosotros, en nombre de Dios, ay, ojalá que no alquilen esto. Y logramos, parece que le dio pena, y logramos que nos alquilaran el espacio a 15 pesos a la hora. Entonces, cuando resulta que entramos en el negocio, muy bien, pero se nos acabaron los cuartos, ya no podíamos seguir, porque 15 pesos ya teníamos disponible a lo mejor 30 o 45 pesos. Entonces el disquito, después de no tener asesoramiento de ninguna, y no tener conocimiento de nada de esto, como quedaron, tenían que quedarse, pero nosotros conformes. No importa que la adicción fuera, nos sentimos orgullosos de eso, porque rompimos todas las barreras que se nos presentaron en el camino. Y muchas cosas de esas que quedaron mal en la época, primero la tecnología no nos ayudaba, y después que no teníamos la capacidad ni siquiera económica. Entonces se tuvo que quedar todo así, pero sin embargo sí tuvo, con todo y eso el pueblo apoyó. Y entonces en eso hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios y a muchos de los allegados y amigos, amistades, que hemos ido progresando y ya las cosas han ido cambiando. Me gustaría que compartiera con nuestro público. ¿Cómo no? ¿Cómo sonaba, cuál era la melodía, las letras de esa primera bachata, Condena? Oh, sí, la escribió Bienvenido Fabián. Y la canción decía así: ¿qué será de mí con tantas penas en mi pobre vida?
¿qué será de mí? Mis esperanzas ya están perdidas. No tengo valor para arrancar esta cruel condena que me arrastra la vida por culpa del destino que me hizo fatal. Sin embargo, hay un Dios tan justiciero que nos mira desde el cielo y nos tiene que cuidar. Y si Él juzga que debemos de querernos, algún día, vida mía, Él nos tiene que juntar. Que la canción tiene un mensaje. Gracias. Los aplausos los voy a compartir con todos ustedes y que los mismos también lleguen hasta donde el compositor, bienvenido Fabián. Así es. Hay creo que es un mito de alguna manera. Inmediatamente sale esa bachata, el público la aceptó. Exacto. Hubo una aceptación del público y creo que no miento si digo que José Manuel Calderón fue el segundo ídolo de multitudes que tuvo que tuvo el país tras la dictadura de Trujillo. El primero fue Johnny Ventura, que se paró ya a dar cintura con su merengue. Antes las orquestas tocaban sentadas, y luego fue este fenómeno que nadie pudo parar de Condena, a quien inclusive el público bautizó como Borracho de Amor. No, Borracho de Amor es una canción que el Borracho de Amor era el respaldo de el lado B de ese disquito 45. Y se pegaron los dos. Y se pegaron los dos, claro. Se pegaba Borracho de Amor y ¿qué será de mí? Pero Borracho de Amor era un valsecito. ¿Cómo decía? Esta noche yo he venido a turbar tu dulce paz, porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás. Desde el día en que tus ojos me hirieron con su fulgor, no sé lo que siente mi alma, que no tiene calma, culpable de tu amor, pero si me quieres como yo te quiero, te ofrezco mi amor. Llévate algún día por bello. Muy bonito, a la gente le gustó también. Dos cosas a decir, que José Manuel Calderón se montaba en un motor. No, bicicleta. En una bicicleta, sí. Y él mismo llevaba su disquito, sí, a cada bellonera. Nadie sabía quién era el artista. Él decía, ¿cómo era que usted decía? ¿Cómo era no, que yo proceso? iba a ofrecer el disco porque teníamos que sacar el dinero para atrás de alguna manera, pero si decía que era yo no me lo compraban, porque imagínate. Entonces yo salía en una bicicleta en la capital y enciendo donde había una bellonera. Yo creo que yo conocí todos los puntos de la capital donde había una bellonera, pero la verdad es que sí, después no tenía que hacerlo. Ya yo te puse empleado también, porque es que la demanda era tan grande. Vete tú por esa zona, que yo voy por aquí, en bicicleta todo el mundo. Y recogíamos y veníamos, y después entonces las tiendas de discos, como la Guarachita, que siempre existía, en tienda, porque en emisora la Guarachita data del año 1964 a mediados. Cuando yo comienzo, la Guarachita no existía. Yo nunca fui cantante de la Guarachita. Yo me le ofrecí a Radamés Aracena, de quien fui después muy, muy buen amigo, pero él me dijo que no, que siguiera haciendo lo que yo estaba haciendo, porque yo para esto no daba. Pero es que yo no lo culpo porque él no grababa esta línea musical. Él lo que grababa era guandulito, merengue de esos, y llegó a grabar Los Ahijados, pero no grababa esta música, porque esta música nada más me atreví a grabarla yo. Entonces, bueno, mire el resultado. Pero estamos desde esa época donde ya hemos sonado en discos de 78 revoluciones por minuto, en 45 revoluciones por minuto. Hemos estado ya en los cassettes, en los extras, en los DVD, en los mini D. Nosotros hemos estado en los CD, en los long play, en todos los formatos. O sea que donde quiera encuentran un disco de José Manuel Calderón. No, también ahora en MP3. O sea que estamos que por donde quiera nos van a encontrar. Una pregunta, por ejemplo, cuando ustedes grababan así en 2 canales. En 2 canales. ¿Cómo era el proceso la exigencia para el músico? Porque tenía que grabar todo esto junto y todo, pegarla, tú ves. Todo junto. ¿Cuál era la exigencia de ustedes como cantantes, como productores, a la hora de elegir ese staff que iba a grabar con ustedes? No, porque el staff era el grupo que permanentemente estaba con uno. No podíamos despedir a nadie, ¿no? Aunque habían personas que podían superarlo, no teníamos que cargar el saco todo el mundo igual, porque no. Entonces nosotros nos la bandeábamos como Dios quisiera y logramos hacer la cosa. Imagínate, 2 canales, el que se equivocaba, teníamos que devolvernos todos. Que ahora el que se equivoca tocando algo, como cada uno tiene un canal, pues fácil corregir, pero antes no. Por eso es que muchas grabaciones quedaban tan malas. No siempre por falta de conciencia, sino por falta de dinero y no podíamos seguir a veces, no podíamos seguir adelante. Aunque quisiéramos, no podíamos, no teníamos padrinos de ninguna especie.
¿Y cuántos años o cuántas producciones ustedes duraron grabando así en 2 canales? Bueno, a medida que la tecnología fue avanzando, las cosas fueron cambiando. Entonces ya nos fuimos anivelando. Hasta la Blandino puso un estudio de grabación ahí en la Polvorín. Primero en el Conde 104 y después lo pasó a la Polvorín. Pero un estudio de una grabadora de 4 canales, de 4. Sí. Después Fabio Hinoa también puso un estudio de grabación. Se sumaron, entonces ya no había necesidad de ir a Radio Televisión Dominicana. No, porque eran 2 canales nada más ya. Y ya habían 4 con esta gente. Y así. Y bueno, así caminaron las cosas. Hasta la fecha ya, mire cómo van, que uno graba y hay una consola que tiene hasta 64 canales. Y aquella vez, en pleno Radio Televisión Dominicana, 2 canales. En el museo de la emisora, ahí están los micrófonos con los que uno grabó y cantó y hizo todas esas cosas. Todavía están ahí. Y el papá de Omar, don Miguel Pichardo, era asistente del ingeniero, un ingeniero italiano que tenía Radio Televisión Dominicana de la época, que era el que se encargaba de eso. El papá de Omar. Por eso son de la gente que pueden dar testimonio. Con él fue el que se hizo la primera grabación. Ahí. ¿Cómo usted ha visto, José Manuel, la evolución de la bachata? Estamos hablando de 53 años, desde el punto de vista musical es poco tiempo realmente, pero han habido como momentos que marcan ciertas épocas. Ustedes, la generación inicial, sí, con Paniagua, Luis Segura y ese grupo, los 80 cuando surge Luis Vargas, después vienen Frank Reyes, Anthony Santos, Fraulín, y ahora en los 90 también hay otro grupo como que marca un poco de distancia de ese grupo de los 80, que es Elvi Martínez, Joe Veras. Y ahora tenemos la bachata urbana, que surgió hace poco, 99, 2000, con el grupo Aventura, pero que ha sido como el estandarte hoy en día desde el punto de vista internacional. El grupo Aventura inicialmente, los creadores, con Romeo a la cabeza, luego vino Romeo, se independizó, y un grupo de bachateros urbanos que han posicionado a nivel internacional. ¿A qué usted atribuye esta evolución? ¿Cómo usted piensa? Si realmente vislumbraba en ese entonces que se podía dar un trayecto, una evolución de esta manera. Sí, es precisamente eso. El asunto de la evolución va de mano con la tecnología. A medida que va creciendo, también el ritmo se va expandiendo y se le van sumando instrumentos, se le va haciendo fusiones y se va enriqueciendo, porque nada debe quedarse estático, todo debe de evolucionar. Y sí, yo estoy de acuerdo con que evolucione, y no se esperaba esa cosa, porque a medida que la demanda, como era tan grande, se esperaba de que esto siguiera adelante de muchas formas. Y mire ese fenómeno de aventura de Romeo, que imagínese usted. ¿Qué usted opina de la bachata urbana? No, bien, es sí. Algo muy distante de lo que fue la bachata originalmente. Claro, porque primero se pierden a veces un poco de hay quienes dicen que no es bachata. De la esencia, pero sí tiene porque está motivado. Cuando le hacen eso es porque se motivan. Ellos andan buscando mercado y la bachata le permite a cualquiera entrar más fácil. Entonces, si ellos le dejan caer su poquito sí, siempre sí. Y eso está bien. Pero es que sí, la bachata, ¿no te acuerdas que nosotros cantamos en el Teatro Nacional con 61 músicos bachata? Y eso fue, bachata ¿usted se acuerda, Mario? Sí, claro, sí, claro. Eso, sí. ¿con quién? Eso fue en Estaba el dirigido por 2004. William Liriano, sí, bachata sinfónica. Y este muchacho... Elvi Martínez estuvo ahí. Sí, sí, esa vez, sí. Paniagua también estuvo participando de ese concierto. A Mauri Sánchez, sí, que era quien dirigía la sinfónica. Y entonces eso quiere decir que la bachata es un ritmo que sí soporta cualquier cosa todo tipo de música, todo tipo de instrumentos, todo. Y la gente la ha aceptado. Y que se siga fusionando, que se sigan haciendo cosas bonitas, que ahora los compositores sigan, como yo digo, creciendo, y que ayuden a esta nueva generación que vendrán, estos relevos, porque esto va a continuar. Y que eso haga que estos compositores se conviertan en poetas, que cada día haya más esencia en la bachata, que cada día se refine mejor, ¿no? ¿Verdad que sí? Cosa de cuando uno se vaya, bueno, ya le dejé el camino bien claro ahí para que continúen. Lo que pasa es, José Manuel,
que en el camino muchos se perdieron, porque si nosotros nos ponemos a ver la evolución de la bachata, si nos fijamos en su discografía, fue siempre una bachata limpia, poética, con un lenguaje respetable, vamos a decir, y además muy poética, y vamos a aludir a algunas de sus composiciones. Entonces, lo malo vino después, porque estamos hablando de que en el 1963 ya José Manuel Calderón escribe un clásico de la bachata, un clásico del bolero dominicano, un clásico imperdible de nuestra música, que es Luna. Luna, sí. Háblenos de Luna, cómo surgió, y, o sea, en términos primero de contenido y en términos también de melodía y de la historia que la acompaña. Bueno, sí, siempre cuando uno hace una composición, regularmente hay una motivación. Entonces uno se vale de eso para a veces hasta mandar un mensaje. En este caso, Llanto a la Luna, yo compuse esa canción mandando un mensaje a una novia. No, para serle sincero. Y nace, en el mismo apogeo ya estamos cantando, las canciones están gustando, yo me baso a esa persona para hacer la composición y resulta muy bonita la canción. Yo creo que ustedes, muchas personas conocen a Luna. Dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez. Eso lo han grabado muchísimos intérpretes. Pero no pare, no pare. Oye, eso. Bueno, la verdad es que esas cosas sí. Y entonces nace precisamente de eso, del apoyo que tenía en mi alrededor, primero. Un grupo de amigas, estábamos todos muy jovencitos, ellos se encargaban después, cuando llevábamos los discos a la emisora, de llamar por teléfono, motivar a los locutores para que pusieran, no diciendo que yo lo mandaba, porque imagínate. Y el caso es que ellos lo hacían, no existía una estrategia de mercadeo. No existía todavía la guarachita, que la guarachita hay que sacarle en esto su parte, porque la verdad es que contribuyó mucho, de cualquier manera, contribuyó mucho el asunto de la bachata. No fui producto de la guarachita, porque cuando yo comienzo a cantar todavía guarachita no tenía emisora. Después lo que hacíamos en negocio, porque yo tenía los derechos de explotación de mis discos aquí en el país, ya yo estaba grabando con compañías extranjeras como la Cubaney. Sí, hay que decir que la primera vez que vino Mateo San San Martín a la República Dominicana, vino a filmar a José Manuel Calderón. Y una cosa más significativa, fue el primer artista extranjero que él firmó, porque él salió de Cuba, se fue a Puerto Rico, y lo primero que hizo, no, yo tengo que ir a firmar ese fenómeno, porque José Manuel Calderón no solo se pegó aquí, sino que impactó fuertemente también en Puerto Rico, en Miami y en Nueva York, que fueron los primeros mercados internacionales que tuvo la bachata. Que es donde me manda Jesús Torres Tejeda, que en paz descanse. Era muy amigo de Felipe Rodríguez, un cantante muy querido en Puerto Rico, de pueblo, y me manda con una carta. Yo voy donde Felipe, yo no conocía a Felipe, voy expreso. Me recibe y enseguida me manda a una emisora de radio que estaba en la Parada 15 en Santurce. Ahí los muchachos locutores, como fue enviado por Felipe Rodríguez, la voz, tenía mucho apoyo y mucha consideración, ellos le tenían a él. Y entonces, no, si te mandó él, sí, cómo no, con mucho gusto. Y empezaron a sonar Llanto a la Luna. Y se pegó de una vez Llanto a la Luna. Eso fue lo que motivó más a Mateo San Martín a que viniera al país a filmarme. Después yo lo que hice, que le recomendé desde Johnny Ventura, Aníbal de Peña, siendo Solano, yo se lo recomendé y él empezó a filmar mucha gente de aquí. Y todos estos artistas tienen que agradecerle mucho a Mateo porque él daba una promoción a nivel de primera categoría y a nivel internacional. Lo que quería establecer con esto de Llanto a la Luna y de esas primeras bachatas, recordemos José Manuel Calderón, Rafael Encarnación, Víctor Esteves, Inocencio Cruz, Luis Segura. Luis Segura no puede ser el papá porque es como el quinto en la generación. Sí, es más para allá. Sí, es un poquito más lejos. Sí. Entra en la década del 60, porque él graba en el 64 a mediados. Exactamente. Sí, ese es el rol de él. Entonces yo me pregunto, en toda esa generación del 60,
¿podía haber una reacción en contra de la bachata ya formal, una persecución a ustedes, o el proceso vino después, cuando vinieron los otros artistas que ya empezaron a cantar con doble sentido, que le introdujeron un cambio, o siempre hubo ese rechazo? Bueno, fíjate, no siempre, bueno, yo no sé, rechazo, hubo una parte que quizás no quería consumirla, ni oírla, ni nada, ni favorecerla en nada. Pero yo sueno en las emisoras de radio, en el 62. Yo sueno en HIZ, yo sueno en La Voz del Trópico, en Radio Televisión Dominicana, en HN, en todas las emisoras me sonaban. Entonces, en el 64, cuando Radamés entra con una emisora de radio, es donde esas emisoras, muchas, limitaron la programación de bachata y le dejaron todo el espacio a Radamés Aracena. Por eso Radamés Aracena se enriqueció de la manera que se enriqueció con el asunto de la bachata. Pero hay que reconocerle de que también él hizo mucho esfuerzo para mantenerla, porque las otras emisoras no querían tocarla. Empezó el rechazo, especialmente cuando Radamés. Pero entonces la amparó porque tenía una emisora que se oía a nivel nacional. Y hay que sacarle y darle el mérito, reconocerle, de que fue el único radiodifusor que pensó en darle un servicio público al pueblo, que en cualquier lugar del país la guarachita llegaba con mensajes muy positivos. Sí, entonces eso hay que reconocerle a Radamés Aracena. Bueno, vamos a aprovechar, yo sé que el público tiene muchísimas preguntas, vamos a darle participación de inmediato al caballero, al joven. Si me ayudan con el micrófono. Buenas noches. Es para mí un placer saludarlo, de verdad. Mi nombre es Edwin Castillo y coordino la página en internet Bachatero del Ayer, donde promocionamos a los bachateros del Ayer que hicieron un buen trabajo. ¿Cómo entra la guira en vez de la maraca en la música de José Manuel Calderón? Oh, fíjate, esa guira la tocó un muchacho llamado Franciscón, muy amigo de Luisito Martí. La guira entra porque necesitamos el sonido de las maracas y en el momento no teníamos la maraca. Entonces, pero eso suena igual, eso hay que ponerle, porque es que no se puede quedar seco así, porque nosotros lo que tenemos aquí es un bongo. Entonces, pues eso hay que, tú lo haces como que se sienta como una sí, porque entonces en la época se usaba más las maracas. Sí, entonces, bueno, así se metió la guira y fue por esa razón, simplemente, y mira qué papelazo está haciendo la guira ahora en la bachata. Sí. Gracias. Don José Manuel, ante la pregunta, ¿qué es, cómo es que se construye la bachata? Es decir, ¿qué diferencia hay entre cualquier género musical y una bachata? Yo diría, a ver si usted comparte conmigo esto. Primero, se diferencia de la orquesta en cuanto que es música de guitarra nada más. Segundo, en vez de cantar 3 personas, solo canta uno. Tercero, hay un poco más de velocidad que la balada. Y cuarto, la lírica o la literatura de la bachata es, diríamos, fundamentalmente el desamor. La hembra que se va, la muchacha que no me quiere, etc. Fundamentalmente, no siempre, pero generalmente. No siempre. Entonces, diríamos que esos 4 elementos, la velocidad, un poco más veloz que la balada, el canto solitario, un solo cantante, música de guitarra y el desamor, diríamos, esos 4 elementos le dan el toque a su música como eso es bachata y no otra cosa. Esa es la primera pregunta. Bueno, la fíjate, otra, profesor, escúchame, la otra es, Víctor y Anthony Río tienen un debate histórico sobre uno de ellos, no sé cuál, dice que usted es el papá de la bachata y el otro dice que es el añoñadito. ¿Es Víctor el que le dice que es usted o es Anthony? No, fíjate, si tú lees la historia, nadie puede estar en contra de la historia. Al César lo que es de César. Para tú tener un hijo, tú tienes que engendrarlo. Entonces la bachata nace conmigo. El primero que graba bachata en el país, ya establecido en muchísimos medios, es José Manuel Calderón.
de que tú te autodenomines, te ponga un seudónimo, lo que tú quieras, y eso es permitido. Pero no necesariamente tú te puedes atribuir, porque la historia no te va a favorecer en ningún momento. Así que la bachata comienza con este señor que está aquí, y por eso automáticamente se denomina el pionero de la bachata y el padre de la bachata, José Manuel Calderón. Entonces, en cuanto a esa conclusión que tú hiciste de la bachata, hay algo que hace la diferencia. Primero, no siempre es en el desamor. La bachata se le canta a Dios, la bachata se le canta a la sociedad, la bachata se le canta a la política, la bachata se le canta a todo. O sea que ya hay muchas grabaciones que no me dejan mentir. Después, los compases, musicalmente hablando, en el libro de Carlos Batista Mato, Evolución e Historia de la Bachata, ahí hace una diferencia de por qué la bachata es diferente al bolero tradicional, porque los compases son diferentes. Y viene la ilustración en el libro. Si puede conseguirlo por ahí, para que usted más o menos, y ahí también él dice también el origen, cómo nace la bachata, con quién nace la bachata. Yo creo que contesté más o menos. Buenas noches, señores. Me place mucho saludar a mi amigo Papito. Ay, sí, qué bueno. Papito de apodo. Gracias. Pero no puedo quedarme con esta inquietud. Yo siempre he querido saber de dónde se origina el nombre bachata. Si nace en realidad desde el principio, de los inicios, con el primer tema ya fundado por ti, o si el nombre viene después. El nombre creo que todo el mundo que quisiera saber eso. El nombre de la bachata. Gracias, Pepe. Bachata hace no sé qué tiempo, siglo, que está constituido. Tú lo buscas en el diccionario y tú ves, por ejemplo, te define qué es realmente la bachata. No nace junto con el fenómeno. Eso se le puso después, pero no para favorecerla, sino para quitarle mérito. Porque bachata, en la definición, viene siendo holgorio, una chercha. Un holgorio. Sí, entonces, una bohemia, pero cuando es una bohemia bien intencionada, no es igual que cuando quieren poner una bohemia malintencionada. O sea que para quitarle mérito, eso pasó, pero le ponen ese nombre, que es un nombre que está en los diccionarios y cosas con su definición y todas esas cosas. Ok, pero en realidad, ¿cómo se llamaba? No, le decían disco de guardia. Ahí era que comía, ahí es que nace y sigue dando paso para adelante. No, guaracha no, porque la guaracha todavía tiene su mantiene. Y como estaba tan, dice Maribel, y es cierto, como estaba tan relacionada a las belloneras, pues también eso hacía de que, pero era para denigrarla, para quitarle mérito. Pero que va con el ejército del pueblo, nadie puede. Buenas noches. Buenas. José Rafael Calderón, que Dios le dé mucha vida y salud por su trayectoria y su talento que tiene. Muchas gracias. Yo, como joven, me he documentado con respecto a la bachata, que quiere decir, voy a decir un poquito, que dice en un libro que la bachata es una jerga africana, que quiere decir, vamos a hacer un can. Entonces, otra pregunta quiero decirle. ¿Es verdad que la bachata era más para los guardias? No, porque la gente se la puso así porque los guardias cobraban regularmente todos los meses y eran los que más consumían bachata. Pero no necesariamente la bachata era para el pueblo. La bachata era para todo el que quisiera consumirla y para todo el que la apoyara. Y hasta la fecha todavía el pueblo la ha mantenido. No tenía preferencia, la bachata no tiene preferencia en público, la bachata es para todos. Bueno, buenas noches, maestro, bienvenido. Gracias. A Música Entre la mejor tertulia de la música y la lectura cultural. Qué bueno. Máximo, te envío la factura. Bueno, acotar algo, una pregunta y ayudar a Maribel cuando decía que, hablando de los extremos, Máximo también decía que ahora Aventura, Prince Royce y la bachata urbana dicen que no es bachata. También recuerdo cuando empezó José Manuel Calderón que decían que no era bachata, era bolero rítmico. Y yo quiero que él me aclare ahí esa situación. Maribel decía en cuanto a las letras del maestro, él también no fueron tan light, él también hizo una bachata que se llamaba
por serpiente humana, decía algo así que mi papá se la dedicaba a mi mamá. Ajá. Serpiente humana. Sí. Y no eran tan largas la letra tampoco. Entonces, la pregunta va en términos de la competencia suya, que en esa época era Rafael Encarnación. Bueno, cuando yo comienzo... Que murió en un accidente que Sí. incluso la farándula, tú sabes cómo es la farándula, Sí. quiso implicarlo a usted en la muerte de Carlos. No, pero de nunca, Carlos. jamás. Mira, no, eso Bueno, nunca. yo quiero que me jamás. lo diga él porque yo estaba muy chiquito, yo no sé. Yo estaba en Guayabal de Azo, cuando eso. Me dijeron que fue una vez para que por la competencia tan fuerte que él llevaba. No, porque déjame decirte algo. Cuando yo comienzo solo. Yo soy el primero que comienzo. No, Sí, pero él arrancó aquí fuerte. No, aquí no había competencia porque imagínate tú. Aquí apenas estaba comenzando este género que ni siquiera teníamos el apoyo de 100% de nadie. Aquí no había competencia, no. Aquí todo el que contribuyó a esto, yo te puedo decir de todo corazón que le agradezco a todos, porque yo solo no iba a poder llevar la bachata a donde se ha llevado hoy en día. Uno solo no puede hacerlo. De hecho que eso de no había competencia tampoco aquí. En ninguno de los músicos que han pasado de bachata ha habido nunca competencia, por mucho que tú veas. Si alguien ha querido, por ejemplo, negociar con esas cosas, ya eso es diferente, pero ¿qué va? Y entonces, en esa década del 60, no solamente fue, por ejemplo, Rafael Encarnación, ahí estaba Mélida Rodríguez, el policía que canta, Luis Segura, Bernardo Ortiz, había mucho, entonces la competencia no podía ser uno solo, debieron ser todos, porque toditos salimos juntos, se puede decir. En esa Lo que época, pasa es que yo tuve el privilegio de salir primero, porque conmigo nace el ¿qué fenómeno. significó para usted en esa época la muerte de Rafael Encarnación? Bueno, una pena porque murió un amigo, él iba a un negocio que yo tenía, me llevaba los discos y yo siempre se los vendía. Ay, sí, muchas canciones bonitas, escribió muy bonito, eso es así. También Bien. puso su granito de arena en esto, claro, hay que reconocerle de los pioneros. Inocencio Cruz fue el segundo bachatero, aquel que cantó Amorcito de mi alma, del compositor Ney Serrano. Ya ha ido también. Ya Bueno, está. gracias, maestro. Sí, buenas noches. Buenas. Mi nombre es Rosana Lora, un placer. Gracias, igual. Señor Calderón, si a usted se le presentara la ocasión o la oportunidad, vamos a decirle así, de hacer un dúo con el señor, con Romeo Santos, ¿usted lo haría? Con mucho gusto, porque Con mucho yo gusto. saldría muy beneficiado. Exactamente. ¿Verdad que sí? Imagínate tú. Aunque estuviera incluida una fusión, ¿verdad que sí? ¿Cómo es? Aunque estuviera incluida una fusión, como Sí, no, es acostumbra que Romeo. eso es importantísimo, porque eso es cuestión de evolución. Sí, Excelente. las fusiones, eso sí, yo apoyo. Todo lo que se le ponga a la bachata, yo lo apoyo. Excelente. Desde que a Mauri Sánchez hizo la cosa esa, que salimos gloriosos de ahí del Teatro Nacional, Muy bien. yo dije, métanle todo lo que sea. Muy bien. Sí. Gracias, muchas gracias. Don José Manuel, una segunda intervención. Sí. ¿Cómo construye usted la música? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo construye su música? Es decir, ¿de dónde sale? Imaginemos, le dan una poesía, ¿verdad? Le dan una poesía escrita. No necesariamente, no. ¿De dónde brota la música, su música? ¿De dónde? La música es cosa de inspiración. Cuando tú compones una canción, si tú me traes unas letras y tú dices que es una canción, tú lo que me estás trayendo es una carta o una poesía. O sea que la música, por ejemplo, la que yo construyo, yo escribo la canción con melodía y letras. Y voy ahí, ¿cómo se llama? Coordinando, quitando, poniendo. Me levanto a las 3 de la mañana a corregirle algo, quitarle, a dejarlo grabado para que no se me olvide. Y sigo ahí hasta que concluyo, hago la canción. Eso, sí, yo la hago, sí. Yo voy con melodía y letra. Y me sale muy bonita. Luna, me salió bien. Qué bueno. Bueno, buenas noches. Buenas. Le felicito, señor Calderón, por esa trayectoria de Gracias. estos años. Una inquietud que me viene de repente así. ¿Hubo alguna motivación para usted incursionar en ese género? ¿O hubo alguien que le influenciara porque como es el pionero, ¿de dónde vino quién le influenció para usted cantar ese género? La juventud de las muchachas y lo atractivo de precisamente ellas. Eso fue un motivo de primera categoría. Y también el sueño, porque todo lo que se hace primero se sueña, aunque alguien diga lo contrario. Primero hay que soñar y las cosas van entonces surgiendo, se van desarrollando y a medida que uno va progresando,
y ve el resultado, uno continúa. Y cuando vienen entonces los demás, a lo que yo denomino hoy mis hijos, uno se siente mejor todavía, porque entonces están creyendo en lo que uno comenzó, están creyendo en eso. Y cuando a ellos también le da resultado, imagínense ustedes, todo se convierte en lo que se ha convertido la bachata, en una industria a nivel internacional. Dos nombres que forman parte del crecimiento y del proceso de la bachata. Uno es un binomio o un trinomio, ¿no? Que es la tecno bachata de Manuel Tejada, Luis Díaz y Sonia Silvestre. Y el otro es, del otro lado, Juan Luis Guerra. Esos momentos de la bachata, ¿cómo los evalúa, los recuerda y cómo aportaron a lo que tenemos hoy? Sí, esto tiene mucho que ver con el desarrollo del género. Cuando entra Víctor y un Juan Luis Guerra, el asunto va cambiando. Porque, por ejemplo, el caso de Juan Luis Guerra, para ninguno es un secreto, hay mucha conciencia musical. Hay una preparación absoluta. Se sabe de que hay una capacidad. Y eso se trabaja con más confianza. El capital entra con menos temor porque está llevando algo de mucha calidad que sabe que no se va a perder en eso. Entonces, eso, uno se siente orgulloso de que Víctor, Juan Luis Guerra, Sonia Silvestre, Luis Díaz, hayan hecho eso, que es lo mismo, porque todo viene ¿de dónde? De la esencia de la bachata. Se ha mantenido esa esencia. Porque inclusive muchos bachateros dicen que lo que Juan Luis hizo no es bachata. ¿Qué usted piensa? No, yo pienso que es bachata. Lo que pasa es que las fusiones y el estilo de los arreglos, eso es lo que hace la diferencia. Simplemente, pero sí. Él de donde saca eso es precisamente del origen de la bachata. De ahí es que nace, la hace con un poco más de capacidad, de más conciencia musical, y por eso es Juan Luis Guerra. Si usted tuviera que mencionar 3 productores a lo largo de la historia de la bachata, que usted entienda que han sido determinantes en el mantenimiento y el desarrollo del género, ¿cuáles serían? Si tuviera que inventar 3 productores. 3 productores. Bueno, que hayan sido influyentes. Sí, o que sigan siendo, que Sí, hayan sido, bueno, que sigan siendo. por ejemplo, yo podría citar a Radamés Aracena, un productor que mantuvo la bachata al nivel que él quiso, pero lo hizo a su manera, pero logró muchas cosas. Los muchachos Juan y Nelson, cuando incursionan en la bachata ya un poco más adelantada. Ellos como productor ejecutivo, ¿verdad? Productores, ellos eran productores, sí, desde el sello. Ellos hicieron mucha bachata, a muchas personas. ¿Quién más te diría? El mismo Mateo San Martín, que es quien me coge de mano y me lleva para el extranjero. Cuando Mateo graba con Calderón, empezó a sonar esos discos por todo Estados Unidos, porque entonces él era una compañía constituida de capital y de representantes por muchísimos lugares. Y como era su negocio, él no solamente para favorecerme, sino por su negocio, llevaba los discos de Calderón a todos los lugares. En los lugares que más promoción, por ejemplo, le hacía, ahí los discos se destacaban, sonaban, y entonces, por eso te digo que él es uno también de los que, de los que influyó mucho en el asunto. Pero hay muchas personas más que... Y yo veo, por ejemplo, que en esa época, los temas propios, los temas inéditos de ustedes funcionaban muy bien. Sí. Pero llegó un momento, como en el género, que se hacían muchos covers de vallenatos, de canciones mexicanas. ¿A qué usted cree que se debe que se haya abandonado un poco el tema de la autoría nacional y se haya adaptado eso? Sí funcionaba antes tanto. Al negocio. Se busca la parte cómoda. Cuando, por ejemplo, se pega un disco en Colombia, llámese bachata o merengue, de salsa, lo que sea, y tú tienes una orquesta, tú tienes un grupo de bachata, tú, si logras hacerlo aquí, donde nadie conoce eso, tú das el palo, como nosotros decimos. Entonces, eso es lo que hace que te hace un buen negocio. Aquí eso es lo que pasa con eso. Entonces, no siempre tenemos en las manos de los compositores nuestros, no siempre tenemos los compositores que necesitamos.
Hay veces que se carece de una buena composición, y en una composición tú tienes que hacer una inversión. Entonces, cuando hay un trabajo que ya está hecho, que ya está reconocido, que es un trabajo popular en determinados pueblos del mundo, si tú lo logras. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo influyó en tu carrera, papito, en esa época, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, que no eran tríos, eran solistas, Sí. que también manejaban, claro, eran ecuatorianos, Sí. pero verdaderamente el género de ellos era igual como No, la bachata? similar. ¿Tú sabes por Casi qué? similar. Porque la diferencia la hace los compases de ellos y los compases de la bachata. Como voy a repetir, en el libro de Carlos Batista Mato están ahí las ilustraciones y la explicación por qué es bachata. Nosotros usamos, creo que son 2 compases, y el bolero de Julio Jaramillo y compañía usan 4 compases. Eso es lo que dice el libro de... Y es así porque ese libro fue aprobado y ese libro fue registrado. Sí, esa es la razón. Por eso es bachata. Serpiente humana. Serpiente humana, me consigue esa canción, Doña Tala Blandino del Salón Mozart. No, es que uno iba de acuerdo a la época, tú sabes. Uno tenía que hacerlo de acuerdo a la época. La canción decía, lo que tú me dices, aunque me lo jures, no he de creerlo. Entiendo mentiras y sé de verdades, y tú estás mintiendo. Ayer me dijiste que era toda mía, y hoy sé que te vieron en brazos de otro que quizás más pronto creerá en tus besos. Pero eran canciones que uno estaba buscando también llegarle al público que consumía ese tipo de música. Perdón, Maribel, dime. ¿Tiene una bachata favorita, personal, la que más le gusta a José Manuel Calderón? Me gusta más, con la que más me identifico con Llanto a la Luna. Pero tengo una que, aunque no sean letras del país, que es La Limosna, que dice: en la puerta de un palacio un infante mendigaba, tengo hambre, tengo frío, tenga usted piedad de mí. Era un día en pleno invierno y la lluvia se amarraba. Que es bachata porque está tocada en ese ritmo de bachata, más o menos. Y así. Y entonces el piano, que también, tú sabes, siempre el piano ha estado presente en la bachata. Aunque muchos bachateros no lo usan, pero siempre el piano. En el caso mío lo tocaba Bienvenido Fabián. El mismo autor de... El mismo autor de Condena. De Condena. Que conocido más bien como ¿Qué será de mí? Yo tengo una deuda con Mami. La canción favorita de Mami es Quema esas cartas. Oh, sí. Es una canción, eso es un tango hecho bachata. Queme esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo. Pero un chin con la melodía. Queme esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa solamente Dios. Quémalas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está. Un hombre bueno que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti. Y mira, ingrata, cómo han terminado aquellos sueños que vivían en mí. Gracias. Gracias. Sí. Bien, interesantísimo, señores, esta participación de José Manuel Calderón. Sabíamos que iba a ser así, de esa manera. Qué bueno. Este gran testimonio que hemos tenido aquí esta noche. Gracias a Maribel por acompañarnos hoy aquí en el panel de música entre libros. Tuvo mucho que ver con que usted estuviera aquí con nosotros esta noche. Un fuerte aplauso para Tito, esa gran gloria del merengue. Del merengue de los 80, Tito Kenton. Y pronto también te quisiéramos tener también aquí de este lado para que nos hable un poquito de la historia de esa época de los Kenton. Claro que sí. Claro. Sí. De ahí fue que vino Michael Jackson después. Así es que hoy la dinámica con relación a la parte musical que siempre tenemos, José Manuel, está afuera. Vamos a concluir aquí la parte protocolar, si usted ya quiere decir algo finalmente, y luego vamos a pasar allá para escuchar unas cuantas canciones que nos han preparado ese trío que
que tenemos esta noche para la parte musical. Así que muchísimas gracias. Nos veremos el último jueves de junio, si Dios lo permite, aquí en Música Entre Libros. Kelvin. Sí, bueno, agradecerles la presencia, que hayan venido, que haya sido tan concurrido en un tema tan importante, de un género tan importante como la bachata. Y efectivamente, hoy cambiamos un poco el formato porque hoy tenemos con nosotros a Rafael David, que es un nuevo exponente de la bachata, que tuvo 32 semanas en el Top 20 de Radio Latina en Francia, que está saliendo en los compilados de Warner Music France. Ahora, se ha dado un fenómeno que hay muchos que vienen de allá para acá. Antes la bachata salía siempre de aquí. Sí. Entonces sí, se preparó algo especial para usted. Qué bueno. Y gracias, pues, ojalá tenerlo de nuevo una nueva vez. Bueno, como no, con mucho gusto. Yo le doy las gracias a todos ustedes por darme la oportunidad. Maribel ha sido el móvil más bien, y al público ese siempre tan importante, que sin ustedes uno no puede hacer nada. Gracias por el apoyo que nos dan. Y gracias.